Vamos a iniciar el culto de adoración correspondiente al domingo 19 de marzo, en la temporada de Cuaresma, ciclo A. Vengamos y cantemos a nuestro Dios, alabemos alegremente a la roca de nuestra salvación, adoremos a este Dios asombroso, porque a Él le pertenecemos. Ahora, hermanos, vamos a hacer una oración personal en nuestros lugares. Amado Dios, envía tu Espíritu a nuestras vidas para ayudarnos a enfrentar de manera realista cada una de nuestras responsabilidades, pero también reconocer nuestras insuficiencias en este tiempo de Cuaresma. Con la sabiduría de tu Espíritu, que podamos enfrentar los problemas que tú quieres que cambiemos, que estemos en paz contigo por los problemas que aún están por cambiar, con Jesús como nuestro sanador y guía sabio, que aprendamos a adorarte en libertad y en amor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo, Jesús nuestro Salvador, confiando en que nos escuchas. Amén. Enseguida, hermanos, vamos a entonar el himno número 7 con Cántico Señor.
vamos a hacer el llamamiento a la adoración. Vamos a hacer de manera alternada. Inicio yo y continúa la congregación. Pastoreando, oh Dios, con confiada confianza, nos reunimos ahora para adorarte. Consolando a Dios en la mezcla compleja de la vida, tus brazos amorosos están siempre abiertos para nosotros. Dios hospitalario, tu generosidad nos anima a sentirnos acogidos, a sentarnos a tu mesa, a ser nutridos y alimentados generosamente con el tierno cuidado de nuestro Dios. Bondad y amor me perseguirán todos los días de mi vida. Amén. Enseguida vamos a hacer la lectura bíblica de 1 Samuel, capítulo 16, versículos del 1 al 13. Esta lectura la vamos a hacer de manera alternada. Inicio yo, continúan ustedes y nos unimos en el versículo 13 todos. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Sacrificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hizo luego para Isaí a Samá, y le dijo: tampoco a este él ha elegido Jehová. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día y en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó
y luego Samuel, y se volvió a Ramá. Amén. Vamos a continuar con los momentos de alabanza. Vamos a entonar el himno. A continuación vamos a dar paso a nuestro pastor porque nos trae el mensaje hablando sobre ciegos. Bien, mis hermanos, así como estamos puestos de pie, vamos a abrir nuestras Biblias. La cita que viene indicada en nuestro boletín corresponde al Evangelio de Juan, según San Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 41. Voy a pedir a alguien de mis hermanos que me ayude a hacer esta lectura toda completa. ¿Quién me puede ayudar? Alguien con... Hermana Pati, pase aquí al frente. Hermana Pati, pase aquí al frente. Pasen. Nosotros vamos a seguir con nuestra... Acá, pase aquí al frente. Subúbase por acá. Nosotros vamos a seguir ahí en nuestro lugar con nuestra vista. Vamos a seguir la lectura. Aquí adelante. Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 41. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el dedo, con el lodo, los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado.
Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo. Cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista, y les preguntaron, diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo vea ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Y le expulsaron? Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendrías pecado, mas ahora, porque decís: vemos, vuestro pecado permanece. Amén. Gracias. Oremos. Padre, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de tu palabra. Y da a través de tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros lo que tú quieres el día de hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos.
Amén. Tomen su lugar, mis hermanos. Esta es una de las lecturas en las que podemos encontrar diferentes frases dichas por nuestro Señor Jesucristo o situaciones que podemos ver que nos llenan completamente de gozo en una sencillez de lo que significa la palabra de Dios. Fíjense que estaba leyendo con respecto al artículo, bueno, más bien con respecto a el tema de hoy, habla sobre los ciegos, y estaba leyendo un artículo en el que decía que hay médicos que han notado que alrededor del 80% de lo que aprendemos viene a través de nuestros ojos. Lo que captamos, lo que entendemos, lo que sabemos que es real, a menudo está ligado con lo que nosotros alcanzamos a ver. Entonces, también sugiere este estudio que ser incapaz de ver sugiere que la capacidad de comprensión es limitada o a lo mejor para no decir defectuosa. Pero a la misma vez también hay que reconocer que la gente que físicamente está ciega a menudo también tiene percepciones sensoriales y capacidades mentales mejoradas más allá de la que nosotros, los que alcanzamos a ver, tenemos. Por ejemplo, las personas invidentes son mejores para comprender oraciones con construcciones gramaticales complejas. Ver completamente, al menos desde una perspectiva fisiológica, exige la luz, y además esta luz, además de disipar las sombras, también nos permite alcanzar a distinguir los colores. Entonces, ¿cuáles podrían ser entonces las implicaciones del ser ciego que a este hombre que hallamos en la lectura podrían acontecerle? Y esas implicaciones son serias. Podríamos decir, si lo vemos a la luz de la lectura del día de hoy, ser ciego para este hombre inhibe su crecimiento personal, su desarrollo psicológico, además de limitar o afectar las posibilidades sociales y económicas. Así que la percepción o la pérdida de la visión más bien, o vivir una vida de ceguera, tiene un fuerte impacto en la salud mental, lo que muchas veces conduce a la gente a depresión, ansiedad o el aislamiento social y el miedo. Esto es lo que dice un artículo del Centro para el Control de la Prevención de Enfermedades de Atlanta, en los Estados Unidos. Si nosotros lo vemos de acuerdo a la lectura que nos hizo favor nuestra hermana Patti de hacer en este momento, también encontramos otra percepción completamente diferente, otro contraste diferente, lo que está viviendo el ciego a la luz de este estudio que nosotros podemos, o que les he narrado, y lo que acontece ya después cuando Cristo entra en escena. Jesús le anuncia que Él es la luz del mundo, y al restarle sus sentidos, le da la capacidad de comprender de una manera más amplia y literal para que pueda comprender el mundo que a este hombre le está rodeando, pero que le era desconocido hasta este momento. Y a la misma vez, Jesús le da la visión, le da el poder discernir no solamente el color y lo complejo de lo que significa tener la vista, porque para el ciego ya entonces ya no le es desconocido el mundo. Y además de estas cuestiones, Jesús también le hace posible que el ciego recupere su dignidad, porque para Dios la dignidad de este hombre no se había perdido, pero para los hombres era una persona que estaba segregada. Si recordamos en la lectura que leímos ahorita,
en el libro del profeta Samuel, en el capítulo 16 que leímos, en el versículo 7, dice la Escritura que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y entonces, este hombre, aún siendo ciego físicamente, para Dios no existe ningún problema. En aquellos tiempos en Palestina, en esa Palestina del primer siglo, restaurarle la visión a este hombre era reintegrarlo nuevamente a la sociedad y que ahora sí le reconocieran como parte de ella y ya no le verían como un paria, como una persona rechazada. Pero si nosotros vemos la lectura, preguntaría yo, ¿acaso este hombre era el único ciego? E incluso sería sorprendente en esta lectura que hicimos el día de hoy, si alguno de nosotros dijéramos, yo no me identifico con ninguno de ellos. No me identifico con los discípulos, no me identifico con Jesús, no me identifico con los vecinos, no me identifico con los fariseos, con los padres del ciego o aún con el mismo ciego. Y vamos a ver el detalle de cada uno de ellos. Por ejemplo, decía yo, los discípulos. Abramos nuestra Biblia, tengámosla por ahí abierta. Capítulo 9 del Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 2. Dice por ahí, le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Una pregunta. ¿Los discípulos se percataron que ese ciego tenía alguna necesidad? No. Su enfoque, el enfoque de los discípulos fue, llamémosle, religioso moral solamente. Ellos dicen, ¿quién tiene la culpa? ¿No ha escuchado usted una frase así en la iglesia? No se preocuparon por el ciego, sino su preocupación. La preocupación de los discípulos era, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Cuando se nos presenta algún asunto, ¿cómo pensamos nosotros? Todos queremos dar una respuesta teóricamente correcta. O nuestra percepción es cuando nos presenta algún asunto, nosotros queremos ver cómo respondemos. Los discípulos estaban respondiendo o estaban preguntando teóricamente desde su conocimiento, pero no actuaron. Ellos solamente dijeron, ¿quién tiene la culpa? Una discusión, o estaban llevando a los discípulos con su comentario a una discusión, y una discusión puede ser una excusa bien disfrazada para evitar hacer algo, ¿no? Véanlo, en algunos lugares, cuando se presenta un asunto, se forma la comisión de resolución para el punto del ejercicio en la plenaria tal del artículo X, ¿no? Y cuando termina el periodo de esa comisión, llegan al final y dicen, no lo resolvimos. ¿A poco no? ¿Qué hicieron? Nada. Los discípulos, ¿quién tuvo la culpa? En lugar de hacer algo. Filipenses capítulo 4, póngale ahí en su Biblia, en la cita del Evangelio de Juan, por ahí su boletín, un separador. Filipenses, la carta a los Filipenses, capítulo 4. Vamos a buscarla por ahí. Efesios, Filipenses, capítulo 4. Versículos, se los voy a leer, versículos del 1 al 9. Dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados.
Ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, le ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y dicen los versículos 8 y 9, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Termina ahí la frase, el versículo, la idea? No. Dice el versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis, ¿qué dice? En mí, esto haced. No es solamente pensar, no es solamente tener la idea, no es solamente crear el concepto, sabes qué es lo que tienes que hacer. Sabes que tienes que dirigirte en lo verdadero, sabes que tienes que hacer lo honesto, sabes que tienes que hacer lo justo, que tienes que hacer lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre. Todo esto lo conoces, lo piensas, lo conoces, lo sabes. Esto, haced. No dice formalmente, fórmate una comisión para una comisión para la ayuda, una comisión para la firmeza, para el regocijo de los hermanos necesitados en Filipos. ¿Ya lo viste? ¿Ya lo conoces? ¿Ya lo sabes? Ahora, hazlo. La respuesta de los discípulos, regresando al Evangelio de Juan, la respuesta de los discípulos ante la situación del hombre ciego mostró que ellos, los discípulos, también sufrían de una ceguera de asistir a sus semejantes. Veamos la figura de Jesús. No lo quise dejar al último, quiero que lo abarquemos ahorita, porque en el orden que lo encontramos en el Evangelio de Juan es el siguiente en la aparición. Versículo 3, Evangelio de Juan, capítulo 9, dice, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En otras o en pocas palabras, Jesús les está diciendo a sus discípulos, a ver, vamos a involucrarnos, hagámoslo. En esta ocasión, hagámoslo por él, por este ciego. Leía yo dentro de lo que, o más bien dentro de lo que leía para la preparación del sermón del día de hoy, leía por ahí algún escritor que decía que en aquel tiempo existía la creencia de la época de que mientras más santo era el hombre, más potente era su saliva. No hay saliva más potente que la de la mamá. ¿A poco no? ¿No le tocó a usted hacerse un chichón y que su mamá agarrara y le diga, a ver, hijito? ¿No? Que se hiciera un raspón y la mamá... Y nos curábamos, ¿a poco no? Jesús utiliza esa medicina que en aquel tiempo era muy popular, que podemos decir el día de hoy era una medicina de uso terapéutico, era un fármaco curativo, o en algunos casos, bueno, en el caso de Jesús, tocó los ojos del ciego, lo ungió, y ese toque de Jesús fue lo más importante. Mis hermanos, qué importante
es el toque de una persona, ¿no? Quiero preguntarles algo. ¿Qué tal estuvo el saludo del día de hoy? En el tiempo de los avisos. Bueno. A ver, hermana Laura, póngase de pie, hermana Pilar, póngase de pie. Volteen a verse y salúdense. Desde ahí, volteen a verse. Véanse nada. A ver, hermana Pilar, usted es desobediente. Salude a la hermana desde su lugar. Ok. Ahora sí, salgan de su lugar. Salgan de su lugar, hermana Pilar. Ahora sí dice, ay, pastor, ¿quién lo entiende? Salga, salúdela, salúdela. ¿Qué tal está de diferente el saludo? Mucho mejor. ¿No es terapéutico? Hermanos, saludémonos. Va a decir, pastor, no sea sacrílego, está en el sermón. Sálgase de su lugar ahorita, mi hermano. Salude a su hermano, a su hermana. Ojo. Ahorita les voy a decir algo, ¿eh? Salga de su lugar, salude. Hermano, que Dios te bendiga, hermana, igualmente también, ¿no? Fíjense, decía, nunca hay que subestimar el tacto, el contacto que a veces tenemos, porque este puede ser muchas veces curativo. Este saludo, permítanme a lo mejor compararlo de esta manera. Si nos quedamos a veces en nuestros lugares, somos como el ciego. Necesitamos de otros que se acerquen. Y si sales, entonces, si sales y buscas a otros, entonces quieres dar. Por eso decía, sálgase de su lugar, vaya, abrace a su hermano, bendígalo en el nombre del Señor. Gracias a todos mis hermanos. Pero déjenme decirles algo. Regresando al texto, ¿el ciego recuperó la vista cuando Jesús le tocó? ¿No? No. ¿Ok? Versículo 7. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Versículo 7 dice, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Algunos vemos y decimos, ya mira qué bonito, todos vinieron a saludarme, ya estoy bien. No, si tú no te levantaste de tu lugar y te fueron y te saludaron y te van a ir a saludar todas las veces que sea necesario hasta tu lugar para que llegue el momento en el que tú te levantes de tu lugar y vayas y saludes al otro. No se termina ahí. Jesús no hizo del ciego un receptor indefenso de la caridad. Ay, mis hermanos, oren por mí. Es que tengo este problema y es que esto y es que esto. Sí, mi hermano, sí, mi hermana. ¿Y usted cuándo ora por los demás? ¿Y usted cuándo va y toca el hombro de su hermano, de su hermana y le dice, vamos a orar? Somos receptores, pero receptores no, decía yo, no indefensos de la caridad. Jesús no quiere que la gente se sienta lástima por sí misma. Los cristianos tienen que ser gente activa que actúe en su propia curación. Jesús envió al ciego al estanque y el ciego fue y se lavó y regresó
viendo. ¿No fue así? Hermana Laura, ¿quién vino a darle un saludo ahorita, un abrazo ahorita? Luca. ¿Qué sintió? Bonito. Yo lo vi, yo me emocioné. Cuando Dios obra, a veces decimos, ¿por qué vino Luca? No sé, pero vino y tocó algo. Jesús le dijo al ciego, ve, lávate, regresó y regresó viendo. ¿Cómo lo hizo Jesús? No lo sé. Pero de una cosa estoy seguro, que a diferencia de los discípulos que solo cuestionaron a Jesús, Jesús tuvo caridad para este hombre, fue e hizo algo con él. Y lo hizo Jesús con sus propios recursos. No fue y buscó un recipiente de oro con una oración inscrita con letras grabadas para que funcionara el ritual. No. Usó lo que tenía y lo que podía dar. Y lo hizo con amor respetuoso, con un amor compasivo, práctico. Y este amor le devolvió la integridad al ciego. Algo dejó allí. Cuando Jesús opera, lo hace como Él quiere. Una recomendación: nunca le vaya a dar instrucciones a Jesús de cómo quiere usted que opere Él en lo que usted le está pidiendo. Porque está haciendo un Jesús así, mire. Un Dios chiquitito y cuadradito, cuando usted tiene un Dios que puede responder hasta como usted, ni como usted se lo imagina. Vamos a avanzar en este punto. Este es importante, pero todavía tenemos algunos otros personajes. Vamos a seguir con la lectura. Versículo 8, del 8 al 12. Dice, entonces aparecen por ahí ¿quiénes? Los vecinos. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? O sea, de alguna forma despreciándolo, ¿no? Y unos decían, él es. Y otros decían, a él se parece. Y el ciego decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo todo. Me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Mis hermanos, para los vecinos, seguramente el ciego era un espectáculo que formaba parte del entorno. Pero cuando fue sanado, se volvió en la novedad. En el tema del momento. Si estuviera el ciego y eso aconteciera en este tiempo, podríamos decir, se volvió tendencia. Trending topic. Se formaron, decía yo, si lo hiciéramos en este tiempo, se formaron debates en las redes sociales y todos discutían de ello. Encontrábamos por ahí el hashtag, ¿es el mismo? Y unos ponían sí y otros no y levantaban encuestas. Pero todos aquellos no abrazaban antes al hombre que había sido ciego. Seguramente lo ignoraban. Seguramente pasaban por enfrente y este ciego era como si fuera una columna, parte del espectáculo de todo lo que había alrededor. No es algo que le cause, no era algo que a ellos les impulsara, que les causara alegría, no es algo que ellos hicieran una fiesta. Cuando este ciego fue sanado, los vecinos simple y sencillamente lo que querían era discutir los pros y los contras, si es o no es. En ese momento, como todos nosotros, o muchos de nosotros, o algunos, porque yo trato de no meterme en esto, pero se vuelven expertos en el tema. Van con el ciego y le piden una explicación y el hombre les cuenta de una forma sencilla.
pero de alguna forma audaz, dando testimonio de cómo Jesús le sanó. ¿Se imaginan? Yo cuando leí esta parte y cuando veía esto, se me imagina aquellos programas que presentan una situación y debaten sobre ese tema, pero solo lo hacen para estimular la curiosidad de los espectadores. ¿A poco no? Y generalmente no se preocupan en lo más mínimo, no tienen una preocupación real por quien es víctima de las circunstancias. Es más, en esos programas las víctimas solamente son utilizadas. Así nos imaginamos a los vecinos del ciego o del ex ciego. Si fuera el día de hoy también y lo viéramos en esos programas, seguramente escucharíamos ¿qué pasa el ciego? ¿Verdad? Y al final le dan su carrito sandwichero y ya. Mis hermanos, estos vecinos no les importa el ciego, solo quieren saciar su sed de morbo. ¿Qué hacen los vecinos? Simple y sencillamente satisfacen lo que ellos creen. Y por ahí aparecen los siguientes personajes. Versículo 13. ¿Quiénes? Los fariseos. Esos fariseos que podríamos decir los burócratas eclesiásticos de mente cerrada. Versículos 13 al 17 dice, y llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era el día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y el ciego dijo, pues que es profeta. Los fariseos son estrictos. Su intención no es la de entender lo que le ha pasado al ciego. Ellos no le preguntan con la intención de descubrir el poder de Dios en el profeta que sanó al ciego. Yo cuando leía me quedaba pensando y decía, ¿así serían los fariseos en su casa? Imaginemos que yo le diga a mi esposa, no, la disciplina dice que la mesa tiene que estar de tal manera y del norte al sur tenemos que poner las cosas. ¿Se imaginan a los fariseos así en su casa? ¿O se relajaban? Ya no eran tan estrictos como lo eran en público. En el escenario o en el público eran tajantes, eran autoritarios, con ideas ya preconcebidas y cualquiera que las desafiara, entonces era excluido. Si no están las normas, si no está en la guía, si no están los procesos, entonces no es correcto. No, a los fariseos no les dio gusto ver a una persona que había recuperado la vista. No le felicitan, no les da gusto, no le saludan, no la buscan, no desean reintegrarlo nuevamente a la sociedad. Leía en los comentarios un teólogo que decía sobre esta parte, es una anomalía desafortunada que ha perturbado el esquema de las cosas. Es solamente un problema para ser abofeteado en silencio. Duro, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Dice el versículo 16. No, dice, no, este no es un hombre de Dios. Y no es un hombre de Dios porque trabaja en día de reposo. Y en el día de reposo no hay curaciones en sábado. Dios lo prohíbe. Y entonces, como Dios lo prohíbe, no permite que haya curaciones en sábado. Entonces, Dios no pudo haberlo hecho. Y el ciego, dice el versículo 5, dice, yo solo sé que me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Y cuando le preguntan, dice, yo lo que creo es que él es profeta. Así. Y entonces,
por ahí aparecen ya los siguientes personajes. Dice que como el ciego entonces les había dado esta respuesta, dice el versículo 18, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron entonces a sus padres. Ya le preguntaron al ciego, le preguntan a sus padres y ahora solo tienen una opción. Si no contestan, si dicen que Jesús es el sanador en el caso de los fariseos, aunque no haya seguido las pautas, entonces tendrían que haber aceptado que Jesús era hijo de Dios. Pero ese hombre, ese Jesús, no había asistido al mismo seminario que ellos. Entonces decíamos, aparecen los padres. Versículo 19 al 21. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues? Ve ahora. Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él hablará por él mismo. Y aquí hay dos posturas, mis hermanos. Tal vez podemos ver a los padres si su respuesta de vayan y pregúntenle a él fue porque su hijo ya es maduro y debe responder por él mismo, diciendo tal vez los padres, nosotros no somos responsables de lo que nuestro hijo adulto hace, entonces yo creo que estamos por ahí en el mismo canal, ¿no? Ninguno de nosotros padres respondemos por lo que nuestros hijos adultos hagan. Ellos ya tendrán que responder. Estamos en esa misma línea. Pero si los papás, recordemos que si ellos respondían y los fariseos estaban insatisfechos con su respuesta, los podían expulsar de la sinagoga. Entonces, si los padres solo responden por miedo, dejando a su hijo caer en lugar de defenderlo, entonces podríamos decir que esos padres son dignos de conmiseración. Pobres, pero pobres de los padres. Yo no digo que los padres tengan que solapar la maldad de los hijos, sino que los padres, cuando se presenta la verdad, deben responder aún ante el temor de las represalias. Todo esto por las causas que tengan que ser justas. Decía por ahí alguien, es que es mi hijo, es que es mi hermano, es que mi madre, mi papá, y pues lo tengo que defender. No. Si no es la verdad, si no es lo justo, no tienes por qué. Tú tienes que responder y tienes que defender las causas que son verdaderas y que son justas. Versículo 24. Dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Si nos damos cuenta, ya le habían preguntado esto. Y le dice el ciego, él le respondió, ya os he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Quieren también ser vosotros sus discípulos? Y entonces los fariseos le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, fíjense, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si esto no viniese de Dios, nada podría hacerse.
este ciego me cae bien. Este ciego me agrada, de verdad. No se deja atrapar por el juego de los demás. El ciego conoce la verdad y está dispuesto a sufrir por ella. Y cuando lo presionan, el ciego no se quiebra, ni disimula. Él solo sabe que ese día de reposo comenzó siendo ciego y que un hombre llamado Jesús le ungió los ojos, le dijo que se lavara en el estanque de Siloé y gloria a Dios le dio la vista. Y los fariseos lo presionan para que no reconozca que Jesús le curó y que Jesús era un pecador. Pero el ciego reconoce que los fariseos son más ciegos y hay dos frases que me encantan y que hacen enfurecer a los. Les dice, ¿qué acaso quieren ser también ustedes sus discípulos? Y una frase que es famosa para todos nosotros. El ciego diciendo, una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. ¿Y qué le pasó al ciego? Versículo 34. Le dijeron, tú naciste del todo en pecado. ¿Y ahora nos enseñas a nosotros? Y lo expulsaron. Si la situación fuera así con usted aquí en la iglesia, mi hermano, mi hermana, usted debería de irse contento. Si le expulsan por decir la verdad, o porque la verdad o porque sea justa la causa, usted váyase contento. Terminamos, mis hermanos, con dos escenas, ya nada más, rápido, y las voy a resumir ya para que no nos vayamos más largos. Primera, ¿qué pasó con el ciego? Versículo 35. ¿Quién escuchó que el ciego había sido expulsado? Y Jesús se quedó esperando a que el ciego fuera a buscarlo. No. El ciego defendió la verdad, defendió lo que es justo. ¿Y quién fue a él? Jesús. Jesús fue a buscar al ciego, a este hombre que había recibido la vista, y entonces el ciego recibe un segundo milagro, el don de la vista espiritual. El ciego entrega su vida y se convierte en seguidor de Jesús. ¿No es hermoso? ¿No lo habíamos visto de esta manera? Y segundo punto que quiero enfatizar, mientras Jesús predica, en lo que vemos más adelante, dice por ahí, entonces, versículo 40, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Entonces, mientras Jesús predica, llegan los fariseos y se sienten aludidos y dicen, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y Jesús les dice, no es que sean ciegos, sino que te aferras a tus ideas y tu culpa se aferra a ti junto con tus ideas. Mis hermanos, mis hermanas, ya para concluir, vemos a los discípulos, vemos a los vecinos, vemos a los fariseos, vemos a los padres y vemos al ciego. ¿Dónde cree usted que encaja en esta historia? Los discípulos eludiendo sus responsabilidades en lugar de actuar. Los vecinos siendo los curiosos que solamente están por participar en el espectáculo. Los fariseos que si no se ajustan la gente a sus preceptos, entonces todos son los malos y no tienen cabida. Los padres diciendo, pues yo no soy responsable. Ahí, aunque sea verdad, a mí no me metas en el chisme, ¿verdad? Y el ciego, una persona sincera de corazón,
sin palabras rebuscadas, diciendo, aunque no tengo todas las respuestas, yo solamente sé algo, que me cambió, que yo era así y el día de hoy soy así. No necesita usted aprenderse las 4 verdades espirituales, no necesita usted decir tomé un curso en el seminario, no necesita decir tomé todo el curso de probados, me sé todos los manuales del PRN, no, simple y sencillamente usted va y le dice a la gente, yo era antes así. Y el día de hoy veo. Mis hermanos, podemos resumirlo de esta manera. Nacimos ciegos. Jesús nos toca con amor. Entonces, abrimos nuestros ojos. Pero esto nos compromete a seguirle, a serle obedientes. No me importa si los demás lo hacen o no lo hacen. A mí me compromete a seguirle y ser discípulo de Él. Eso es ser discípulo. ¿Dónde encajamos? A lo mejor tal vez seamos más de un solo personaje, pero una cosa es segura, que Jesús quiere sanar a cualquiera de su ceguera espiritual. Pero tienes que creerle de verdad, tienes que seguirle y tienes que ser obediente. Y hoy es el día. Hazlo. Y dile como el ciego, Señor, creo. Y entonces le adoro. Créele al Señor. Adórale. Y síguele con todas tus fuerzas. Vamos ahora. Bendito Dios. Gracias porque tal vez algunos de nosotros en algunas circunstancias somos parecidos a cualquiera de estos personajes. Haznos, Señor, con la fe que tuvo este ciego en creer en ti, en no importarle nada de lo que aconteciera a su alrededor y solamente decir, ese hombre hizo algo por mí y solo me queda seguirle y adorarle, Padre. Así haznos a cada uno de nosotros. No necesitamos tener grandes estudios, grandes conocimientos, solamente reconocer lo que has hecho en cada uno de nosotros y poder compartirlos con todos los que están cerca o alrededor nuestro. Gracias, Señor, porque en muchos de nosotros lo has hecho. Y algunos de nosotros faltamos y todavía seguiremos delante y seremos transformados. Pero si es hoy, permítenos, Señor, que pueda ser así de esta manera, Señor. Toca a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas y dales esta bendición de que puedas abrirle los ojos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Dios les bendiga. Ahora, hermanos, nos ponemos de pie para continuar alabando a nuestro Dios, entonando el himno número 48, Abre mis ojos.
vamos a despedirnos. Vayamos ahora y vivamos como hijos de la luz, busquemos lo que es agradable al Señor, expongamos las obras infructuosas de las tinieblas y encomendemos a las obras de Dios que nos envía. Mis hermanos, mis hermanas, y que el Señor sea su pastor y sea todo lo que necesiten. Que Cristo abra sus ojos y les guíe por caminos seguros, y que el Espíritu Santo reviva su espíritu y les cuide con bondad y amor cada día de su vida. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo Espíritu sea en la vida de cada uno de los presentes, las familias que representamos y el pueblo de Dios donde quiera que se reúna desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Tomen su lugar, mis hermanos. Estemos en oración personal, en silencio, meditando en lo que el Señor ha hablado el día de hoy a nuestros corazones. Oremos. Que el Señor les siga bendiciendo, mis hermanos.